Lo que hablamos bajo anestesia. Un título medio raro, ¿no? Cuando lo coloqué ayer, yo creo que muchos se preguntaban de qué irá a hablar el pastor Claudio. Y voy a ir directo al grano. En el mes de junio tuve un accidente mientras jugaba fútbol. Mi tobillo izquierdo se rompió completamente, mi pie se dio vuelta, literalmente. Se me olvidó traer las fotos que le iba a mostrar. Tuve la fortuna que mi hija mayor, mi hija de 22 años, ese día estaba mirándome cómo jugaba su papá estrella, ¿no? Y justo me quebré ese día. El asunto es que ella me acompañó al hospital. Y me acompañó al hospital. Y el doctor, después de ver los rayos X, dijo, tenemos que anestesiarlo para proceder a enderezarle el pie. O sea, volverlo a colocar en la posición correcta. Entonces llegó un anestesista al lado mío y la anestesista comenzó a prepararme. Y me dijo, mira, la anestesia no va a ser total. O sea, no vas a estar completamente dormido, pero vas a sentir dolor, pero no vas a recordar nada. Así como que yo me quedé medio sorprendido. Bueno, si no recuerdo nada, se vale, ¿no? Y precisamente fue así. Cuando desperté, mi pie estaba derechito y enyesado. Lo que me llamó mucho la atención fue la cara de mi hija Alexandra, que yo la vi asustada, la vi en shock, la vi media llorosa. Entonces le pregunté, hija, ¿por qué estás así? Si aquel que sufre soy yo, no tú. Y ella me dijo, porque mientras te estaban haciendo el procedimiento, yo le dije, ¿y qué pasó? Mientras te estaban haciendo el procedimiento, gritabas de dolor. Y no solamente gritabas de dolor, sino que hablabas. Entonces ahí en ese momento me asusté yo. Dije, ay Señor, ¿qué habré gritado? Y me preocupé muchísimo porque era mi hija. Dios mío, yo habré gritado groserías. Yo no sé, cuando se pega en un dedo usted, ¿qué grita? Está con el martillo y ¡pa! Se pega en el dedo. ¿Qué grita? Gracias Señor por este golpe. ¿Qué gritamos cuando nos pegamos? ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos un golpe? Y ese doctor me estaba enderezando el tobillo y yo gritaba como animal, según mi hija, tanto que la dejé en shock. Yo asumí de que, yo dije, seguramente se me salieron palabrotas, seguramente se me salieron frases feas. Asumía lo peor, probablemente se me salieron insultos al doctor. No creo que lo esté bendiciendo. Sí, siga, dele. No, no creo que estaba así. Por eso titulé este mensaje, lo que hablamos bajo anestesia. Y yo no sé cuántas personas hablan mientras duermen. Generalmente es la esposa o el esposo que le está pegando los codazos para avisarle que está hablando dormido. Pero nadie habla dormido consciente de que está hablando, ¿o sí? Nadie lo hace, ¿no? O también cuántas personas se sueñan haciendo cosas que no harían cuando están despiertas. Es algo así. Yo estaba inconsciente. No podía controlar lo que decía y me preocupaba lo que había dicho. Porque si hubiera estado consciente, yo me controlo, ¿no? Dicen que una hermana asustada vino a conversar con el pastor y le dijo, pastor, estoy muy asustada. Y el pastor le dice, ¿por qué? Soñé que se moría mi esposo. Ah, sí, ¿y cómo se moría? Que yo lo mataba. Y el pastor le dijo, no se preocupe, yo sé que usted sería incapaz de hacer eso. Y la mujer dijo, amén, pastor, gracias. La próxima semana la misma hermana viene y le dice, pastor, estoy asustada. ¿Por qué? Me soñé de rodillas pidiéndole perdón a mi esposo. Y el pastor le dice, no se preocupe, yo sé que usted jamás haría eso tampoco. Porque hay cosas que hacemos, sabemos que las podemos hacer conscientemente, pero cuando estamos inconscientes, no sabemos. Yo no tengo idea de lo que hablo a veces cuando mi esposa me dice, estuviste hablando anoche. Padre, ten misericordia de mí. Hay un dicho que dice, los niños y los borrachos no mienten. Y lo que a mí me preocupaba cuando desperté en el hospital, que aparte de los niños y los borrachos, también los anestesiados.
No mienten cuando están hablando, ¿no? Gloria a Dios. En Lucas 6:45 encontramos algo muy interesante, ya que yo estaba muy preocupado de lo que estaba hablando inconscientemente. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Y aquí hay algo muy importante que me preocupaba muchísimo en el hospital cuando desperté. Dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a mí me preocupaba, yo dije, Señor, ¿qué habrá salido de mi boca cuando me estaban enderezando todo el pie con ese dolor? Me aterraba cómo quedó mi testimonio delante de mi hija. Señor, te fallé, estaba inconsciente. Mis hermanos, ¿qué nos atemoriza a nosotros? ¿Qué es lo que nunca quisiéramos que se descontrolara dentro de nosotros? Me pregunto, ¿será natural sentir temor que bajo anestesia se me pueda descubrir algo o salir una faceta mía que los demás no ven? ¿Estará bien o estaré yo mal porque me estoy preocupando de que algo salga que no quiero que vean? Por eso quisiera dedicar un tiempo para traer a la luz algunas realidades de nosotros. Y número uno, lo he titulado, todos debemos reconocer, número uno, que llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo, amén, nacimos de nuevo, pero afectados por el pasado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado o descarriado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. El día que le entregamos nuestra vida al Señor, y espero que todos lo hayan hecho, el día que le dijeron, Señor, después de escuchar tu mensaje, yo voluntariamente acepto que tú moriste y resucitaste por mí. Ese día nosotros recibimos salvación. Nuestras vidas renacieron, se llama el nuevo nacimiento. Llegamos a ser nuevas criaturas, pero también llegamos a Cristo con un pasado. Y ese pasado es un pasado que nos ha marcado, es un pasado que nos ha moldeado, es un pasado que nos ha influenciado desde pequeñitos. El pasado con el que llegamos al Señor es un pasado que nos ha endurecido. Es un pasado que nos ha hecho creer muchas cosas opuestas al Evangelio de Cristo, pero llegamos a los pies de Cristo. Llegamos con un pasado que nos ha dado una cosmovisión no cristiana. Y la cosmovisión es la forma en que vemos el mundo. No es una cosmovisión cristiana con la que llegamos a los pies de Cristo. Por eso llegamos a Cristo. Ahora, todo nuestro pasado, lamentablemente le tengo que decir que quiere manifestarse siempre. Todo lo que llegamos a hacer, toda la formación que tuvimos, siempre se quiere exteriorizar. Emocionalmente nos ha afectado la forma en que nos criaron. Emocionalmente nos ha afectado la forma en que nos educaron. Emocionalmente nos han afectado las experiencias dolorosas que hemos vivido. Emocionalmente nos han dañado con el abuso emocional que los dieron. Nos dañaron con el abuso físico, nos dañaron con el abuso verbal, nos dañaron algunos con el abuso sexual. Llegamos a Dios con muchas marcas. Llegamos con sueños rotos, llegamos con un mal carácter que le copiamos a otros, porque eso fue lo que recibimos. Llegamos con planes truncados, con proyectos abandonados o frustrados. Llegamos algunos con complejos de superioridad y otros con complejos de inferioridad. Lo mismo que nos han hecho, lo hemos hecho a los demás. O sea, llegamos al Señor también con cosas malas que nosotros mismos le hemos hecho a los demás. Así llegamos al Señor. Así sucede el nuevo nacimiento. Por si alguna vez no se lo pintaron con la realidad. Nadie después de aceptar al Señor al siguiente día despierta totalmente cambiado en el sentido de carácter, de hábitos, de comportamiento. Despierta siendo una nueva criatura a nivel espiritual. Lo que estoy tratando de decir es cuando llegamos a los brazos de Cristo, todos llegamos afectados y dañados en algún nivel.
Muchos tenemos miedo de que aflore nuestro pasado en algún momento. Yo tenía miedo en el hospital de que cuando desperté me dijeran: te mandaste un tremendo rosario de groserías, porque en algún momento de mi vida las usé. Estaba preocupado de que saliera algo mío que yo quería controlar, pero que en ese momento no lo podía controlar. Estaba preocupado de perder la imagen delante de mi hija. Estaba preocupado de quedar mal delante de Dios. Me toca mucho, mucho el corazón una escena de la película The Chosen de Jesús que salió hace poco. Y es una escena donde María Magdalena, la que salió de los prostíbulos supuestamente, la que salió de los antros, cuando andaba con Cristo volvió atrás y se fue a meter otra vez a los antros. Y eso que tenía antes afloró y volvió a los antros. Y me llama la atención porque Jesús la manda a buscar. Y se produce una conversación muy linda entre ella, que le afloró lo anterior. Y se las quiero mostrar a ustedes para que escuchemos este video. Do you need anything? Where is he? In his tent. Should I wait? No. I will take you to him. It's not you. There's quite a lot going on right now. So it's good to have you back. I don't know what to say. I don't require much. I'm so ashamed. You redeemed me and I just threw it all away. Well, that's not much of a redemption if it can be lost in a day, is it? I owe you everything. But I just don't think I can do it. Do what? Live up to it. Repay you. How could I leave? How could I go back to the place I was? And I didn't even come back on my own. They had to come get me. I just can't live up to it. Well, that's true. But you don't have to. I just want your heart. The Father just wants your heart. Give us that, which you already have. And the rest will come in time. Did you really think that you'd never struggle or sin again? I know how painful that moment was for you. I shouldn't. Someday. But not here. I'm just so sorry. Look up. I can't. You can. Look at me. I forgive you. It's over. Número 2, hermanos, el superar las marcas de nuestro pasado va a depender de la madurez espiritual que vayamos alcanzando. Debemos siempre recordar que en la vida cristiana no existe perfección.
sino madurez espiritual. Y la madurez espiritual se obtiene con tiempo de buscar a Dios. Meses y años de luchar y a veces volver como María Magdalena a presentarnos ante el Señor para que Él nos perdone una vez más. La vida espiritual no se mide por la perfección, sino por la madurez espiritual que vamos alcanzando. Y eso solamente sucede como resultado de la búsqueda a través de los años. La búsqueda de Dios. Es el resultado de aprender cada vez más en los estudios bíblicos sobre Dios, sobre Jesús. Es el resultado de acostumbrarnos a orar de vez en cuando, de cuando en vez, y después de hacerlo siempre. Es un crecimiento gradual. Eso es una vida espiritual sana. Como en cualquier relación, no podemos llegar a una madurez si no pasamos tiempo y años con esa persona. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo no es la excepción. Aceptamos a Cristo, aceptamos el mensaje y después comienza nuestra relación que dura años moldeándonos de acuerdo a su palabra en la medida que nosotros vamos a la iglesia, tomamos las cosas en serio, leemos la Biblia, asistimos a los estudios, después viene la madurez espiritual. A medida que pasan los años como cristianos, nosotros nos acercamos más a Dios a través de nuestra iglesia local. A medida que pasan los años, estudiamos la Biblia de forma sistemática en los estudios bíblicos y vamos madurando. Crecemos en el entendimiento de la gracia y el perdón de Dios a través de los años. Aprendemos a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos a través de los años. Aprendemos a escuchar la voz de Dios, incluyéndolo en nuestras decisiones a través de los años. Ampliamos cada vez más el sentido de esa pequeña palabra, fe, a través de los años. Nos nace el servir a Dios en nuestra iglesia local con el tiempo. Algunos llegan y solamente están sentados, pero con el tiempo van madurando y quieren servir y no les importa andar limpiando sillas o estar acá al frente. Ellos quieren servir al Señor a través de los años. Mis hermanos, la madurez espiritual llega a través de los años al caminar junto a Dios. Durante ese tiempo probablemente tengamos que llegar al frente del Señor con la misma imagen que tengamos, con la imagen de María Magdalena. Cuando todas las cosas se ven a través de los años en la vida cristiana, es cuando nuestro pasado va a ir alejándose más. Mientras más nos acercamos a Dios, la barca de nuestro pasado con todas sus maletas se va alejando cada vez más. Por eso no es extraño que los cristianos nuevos, recién convertidos, tengan que luchar más que los que ya tienen muchos años de tomarse a Dios y la relación con Dios en serio. Nótese que estoy hablando de años buscando a Dios, porque es una relación. Yo con mi esposa acabamos de cumplir 10 años de casado y le aseguro que no estamos en el mismo nivel de comunicación que el primer año, porque tomó años de errores, de caídas, de cambios, de encuentros. Fueron años. Cuando Dios transforma nuestro mundo interior en el proceso de conversión, solamente recibimos el perdón y la salvación de regalo, pero lo demás viene a través de los años. Nosotros cambiamos a través de los años si es que nos tomamos el Evangelio en serio y luchamos. Nacer de nuevo o aceptar a Cristo en nuestro corazón es el inicio de la búsqueda y el aprendizaje que va a ir moldeando y cambiando paulatinamente quienes éramos antes de llegar a Cristo. Juan 1:29 dice, hablando Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién nos quita el pecado, mis hermanos? Jesucristo, cuando llegamos a Él. Juan el Bautista lo dijo claramente, he aquí, Él quita el pecado del mundo.
Pero también encontramos que Pablo decía algo un poquito diferente. En Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, o sea, la iglesia, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan difícilmente nos hace tropezar. O sea, Pablo dice, a ustedes les va a tocar quitarse cosas, a ustedes les va a tocar ir madurando en la manera que ustedes lo deseen, que ustedes quieran. Muchos en el primer año de relación matrimonial tiran la toalla. Otros no, otros buscan consejería y la hacen. Muchos cristianos van a tirar la toalla porque no tienen la madurez que se requiere a través de los años de una relación con Dios. Hemos leído que Jesús es quien quita el pecado, pero Pablo nos dice, ustedes quítense todo el peso que les va a impedir que crezcan espiritualmente. Quítense las actitudes, los hábitos que saben que están mal, todo lo que van descubriendo a través de los años cuando estudian la palabra, tienen que irlo quitando. Es aquí donde se involucra la participación de nosotros. Involucra el hacernos responsables de que tenemos que cambiar nuestras vidas de acuerdo a la palabra. Muy fácil sería que lleguemos al Señor, pase al frente, levante su mano, acepta al Señor, gloria a Dios, y Dios hiciera todo y usted no tuviera que hacer nada. Dios le regala la salvación por su pasado, pero Dios le dice, de aquí en adelante, vete y no peques más. Estaba muy nervioso yo por lo que habría dicho cuando desperté en el hospital. Me preocupaba mucho haber gritado cosas que me avergonzaban de mi pasado, quizás. Al principio pensé que probablemente el dolor había hecho que yo volviera al antiguo hombre del cual el Señor me había sacado, el de las groserías, el de la confrontación. O por lo menos quizás me dio rabia, enojo, que la vacié con el doctor que me estaba moviendo el pie. Estaba preocupado. ¿Qué habré dicho? ¿Qué se me habrá salido mientras estaba anestesiado? Pero para mi sorpresa, cuando le pedí a mi hija que me contara lo que había pasado, ella me compartió lo siguiente. Hola a todos, buenas tardes. Les quise hablar un poco sobre lo que dijo mi papi ya cuando estaba debajo de la anestesia. Y pues lo que empezó fue que él quiso que yo le leía el Salmo 139:13 y le estaba leyendo ese Salmos muchas veces, como 10 veces, ya cuando estaba completamente debajo. Eso fue como la última cosa que pudo escuchar. Y pues allí como no estaba consciente, ¿no? Era como su mente solo estaba diciendo lo que estaba allí, pero no en conciencia. Y pues allí estaba diciendo, ay, estoy en tanto dolor. Y ya cuando le estaban aderezando el pie, estaba gritando y gritando y estaba diciendo, estoy en tanto dolor, me siento tan mal por todas las personas que pasan por este dolor y los soldados que antes estaban en la guerra y que no tienen anestesia y eso les pasa y todo esas cosas que pasan a los soldados. Y estaba diciendo, ay, me siento tan mal y gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por la medicina. Y después estaba diciendo, ay, pero ¿por qué en el mundo hay tantas personas malas? Necesitamos más amor para todos. Y después había una enfermera que ella era cristiana también y me estaba preguntando si quiero que oremos por él. Y pues allí estaba ella orando por él cuando ya estaba saliendo de la anestesia. Y estaban orando y orando. Y mi papi allí casi llorando por el dolor, pero no sabía qué pasó. Solamente yo y los doctores y las enfermeras allí que estaban en el cuarto saben lo que pasó.
Y pues eso es como fue todo. Yo creo que dijo algunas cosas como, hija, te amo tanto, hija, te amo tanto, estoy tan orgullosa de ti. Y algunas cosas así de la familia, hablando de Aarón y toda la familia. Y pues cuando ya se levantó le estaba diciendo todas las cosas que dijo y no se acordaba de nada. Y pues eso es la historia de cuando mi papi estaba debajo de la anestesia. No dije nada malo. Cuando mi hija me contó eso, que lo que gritaba yo era cómo puede haber tanto dolor en el mundo, cómo sufren los soldados. No sé por qué me acordé de los soldados y me dije inconscientemente. Me sentí aliviado porque dije, de alguna forma mi corazón botó por la boca algo positivo. Después de escuchar es lo que mi hija me contó, que yo había dicho, me di cuenta que vale la pena pasar años cerca de Dios. Creo que me faltan muchas áreas para madurar espiritualmente en mi vida. Pero desde que tuve el accidente en mi tobillo, crecí en la parte empática. Crecí en el entender un poquito más y preocuparme por las personas que sufren dolor físico. Por ponerme en su lugar. Por saber cuánto duele un hueso que se ha quebrado con esa magnitud. Entonces, si entendemos que nuestra madurez llega mediante un proceso de años, podemos entender de que la madurez es la suma de situaciones que vamos a vivir con el Señor. María Magdalena quizás no fue la única oportunidad que volvió de la forma en que vimos en el video. Pero volvía después de cada momento que se le pasaba la anestesia y entraba en razón, volvía a Cristo porque iba madurando en su relación con Él. Con el tiempo nos damos cuenta de que lo que hemos vivido con Dios es una relación bella, aunque al principio lo vimos difícil. Como decía María Magdalena en el video, no creo poder hacerlo, no estoy a la altura. Jesús le responde, ¿acaso pensaste que nunca ibas a fallar? En esta tierra vas a fallar, arriba no. Estás en un proceso de madurez y cuando ya madure lo suficiente te vas a dar cuenta que no se te va a ocurrir abusar de la gracia. Cuando ya pasas un nivel de madurez, ya no vas a estar pensando, bueno, si Dios me perdona, puedo hacer esto todavía. No, eso significa que eres inmaduro. Cuando uno ya pasa la relación a valorizar tanto a la otra persona, ya entra al nivel en que no va a hacer cosas que sabe que van a dañar la relación. Todo este proceso de madurez es auspiciado y facilitado por una pequeña palabrita que ya vimos. Y esa palabra es fe. Nuestra relación con Dios es por fe, nadie le ha visto. Es por fe en la palabra. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. O sea, usted y yo. Y en ese ejemplo de crecimiento me llama mucho la atención Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era tan tosco, era un hombre tan en bruto, rústico, tan bravo. Y el Señor lo toma así. Y lo llama a ser discípulo. Y comienza un proceso de madurez espiritual que lo vemos a través de la Biblia. Donde de repente vemos a un Pedro siendo felicitado por Jesús y de repente vemos a un Pedro siendo amonestado por Jesús. Nosotros somos Pedro también. Si alguien no me cree, rápidamente vamos a Mateo 6:23, donde vemos cómo Jesús reprende a Pedro. Le dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Wow. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Ese día no fue bueno para Pedro. Otro día Jesús felicita a Pedro y le dice, en Mateo 16, 15, 17, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Él aventado, a veces le ayuntaba, a veces no le ayuntaba. Pedro fue el único que se bajó de la barca
cuando vieron a Jesucristo, que pensaron que era un fantasma. Y Pedro fue el único que dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine hacia ti. Jesús le dice, camina. Y él, ok, ahí voy. Días buenos, días malos. Años buenos, años malos. Pero todos son años de crecimiento. En otra oportunidad, cuando Jesús ya estaba a punto de comenzar su calvario, en Mateo 26 nos dice, esta misma noche le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. De más está decirle lo que pasó cuando llegaron a arrestar a Jesús, ¿no? Juan 18 nos narra cómo Pedro le corta la oreja a Malco. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y después, esa misma noche, tuvo una caída peor Pedro. Mateo 26, 73 al 75, lo niega y le dice, un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a duda tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Nunca fue un asunto de que Pedro no amara a Jesús. Era un asunto de que Pedro estaba madurando espiritualmente, como usted y como yo. Pero después de la resurrección de Cristo, después de mandarse unos encontrones con Pablo, después de ver visiones que Jesucristo le dio para que aceptara a los gentiles, después de adaptarse a lo que Jesús estaba haciendo, después de años ya cuando escribió las epístolas de Pedro, vemos a un Pedro transformado. En primera de Pedro, la epístola, ya un Pedro ya viejito, más maduro, mucho más maduro, escribe lo siguiente en primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. Ese es un Pedro que ya pasó años siendo trabajado por el Señor Jesucristo. Y por último, para terminar, el pecado es como una anestesia. El pecado, al igual que la anestesia, nos paraliza en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando estamos bajo anestesia, no podemos ver bien, no podemos escuchar bien, no podemos ver con claridad a las personas. Nuestros actos no son coordinados, nuestras respuestas no son coordinadas, hablamos tonteras. Eso era lo que me preocupaba a mí, porque lo he visto. Fíjese que Romanos 1:28 dice, por pensar que era una tontera reconocer a Dios, Él, o sea Dios, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debieran hacerse. El pecado es una especie de anestesia que no permite que vean el evangelio como algo de valor. Por eso otras versiones de este mismo versículo dicen que después de que Dios vio que no les interesaba tener una relación con ellos y lo vieron en poco, lo vieron en vano a Dios, Dios permitió que ellos tuvieran una mente depravada, una mente perversa, una mente corrupta, una mente reprobada. Es como decir, si no quieres conmigo, pues dale por el highway a ver cómo te va. Cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando nosotros hacemos caso omiso de los mensajes que Dios nos está entregando en vida, Él mismo que nos está hablando nos entrega a una mente reprobada, a una mente corrupta, perversa. O sea, terminamos pensando y creyendo como se lo da la regalada gana a nosotros. Por eso terminamos actuando de forma indolente. Por eso terminamos hiriendo con facilidad a los demás.
Por eso aprendemos a defendernos con garras como de racún o de gatúbel algunas. Porque no escucharon a Dios. Ellos tienen su forma. A mí me enseñaron que los frijoles, aquí, allá. Dios lo entrega a una mente reprobada. Dios los deja bajo anestesia. Porque no quieren despertar. Está bien. En Jeremías 5:21 dice: ahora escucha esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. O sea, Dios mismo está reconociendo de que Él le habla a un pueblo que no ve, teniendo ojos, y que no escucha, teniendo oídos, pero Él tiene la esperanza de que reaccionemos, de que despertemos de nuestra anestesia. Ezequiel 36:26. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Dice, hablando Dios: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Dios quiere cambiar ese corazón que había dejado que se fuera por cualquier parte al no prestar atención. Quiere transformarlo en un corazón dócil, dice otra versión. Otra versión dice en un corazón de carne. Le daré corazones de carne. Otra versión dice: le daré un corazón lleno de amor y de buenas intenciones, si es que tienen una relación conmigo. Y otra versión dice: le daré un corazón leal y obediente, si es que quieren despertar de la anestesia. Amada iglesia Creekside, estar bajo la anestesia del pecado es el peor estado en el que podemos vivir nosotros. Ahora, ¿cómo se diluye, cómo se despierta de ese estado de anestesia que nos separa de Dios? La anestesia física se pasa rápidamente después de un par de horas. Se nos pasa el mareo, nos paramos y ya podemos irnos. Pero ¿cómo se diluye la anestesia espiritual del pecado? O sea, ¿cómo se diluye, cómo cambia una mente que ya está herida? ¿Cómo cambio o diluye una mente que está rencorosa, insensible, negativa, vengativa? ¿Cómo cambiamos eso? Apocalipsis 3:20 y 22 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cómo podemos despertar de nuestro estado de anestesia del pecado? Abriéndole la puerta a Jesucristo para comenzar una relación de años. Juan 18 del 10 al 11 dice, ya voy a terminar, la última parte, me equivoqué. Efesios 5, 14 y 17 dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo cambio este corazón para que sea un corazón agradable al Señor? Despertándonos de la anestesia del pecado, levantándonos, dejando que la luz del Evangelio, que es lo que se predica en esta mañana en millones de iglesias en el mundo, entre también en tu corazón y a tu alma, y pases a ser una alma más que se salva, o que se afirma, o que como yo sigue despertando en diferentes áreas. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, dice el versículo 15. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Mis hermanos, después de escuchar todo esto, ¿entendemos cuál es la voluntad de Dios? Que nos acerquemos a Él. Él es el único que nos ama y que nos espera por toda la vida en la tierra. Él es el único que nos busca en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en México, en Centroamérica, y cuando nos vamos de allá nos coloca otro vocero, otro siervo, otro enviado que nos vuelve a repetir: te he amado con amor eterno y te sigo buscando. Y aunque nos fuéramos al confín de la tierra,
Dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Y si subiera a lo más alto, ahí estás tú. ¿Dónde me puedo esconder de ti? Si tu amor siempre me busca, sin importar que cambie de país, de ciudad. O aunque lo niegue, el amor del Señor aún nos busca. Así como Jesús mandó a buscar a María Magdalena para que volviera después de que había vuelto a los antros. Jesús lo busca a usted, Jesús lo busca a mí. Quizás no nos vamos a meter a los antros, pero quizás nosotros nos enfriamos. Quizás nuestro lenguaje no es un lenguaje cristiano, quizás la forma de amar a nuestro cónyuge no es la mejor forma. Quizás nos hemos resignado a ver la vida como la vemos de antes de ser a Cristo y no decidimos cambiar. Mi hermano, nadie tiene un área que no necesite despertar de una anestesia. Todos debemos despertar, como dice Jesús. Despiértate, tú que duermes, levántate y que te alumbre la luz de Cristo. Como conclusión, mis hermanos, número 1, llegamos a la vida cristiana, nacemos de nuevo, pero tenemos que aceptar que llegamos afectados por el pecado. Déjese ministrar por la palabra. Déjese ministrar por su pastor o por el siervo o la sierva que Dios ha puesto para que la ministre. No va a ser de la noche a la mañana, no va a ser cayéndose que al frente, va a ser progresivamente a través de los años. No se vaya de la casa como el hijo pródigo. No abandone la casa del Padre. Quédese en la casa del Padre. Número 2, el superar las marcas de nuestro pasado va a depender de la madurez espiritual que vayamos alcanzando. ¿Quieres dejar de odiar lo que te hicieron? ¿Quieres dejar de pensar en por qué te fue tan mal? ¿Quieres dejar de pensar por qué te quitaron los hijos? ¿Quieres dejar de pensar que lo tuyo es lo peor? Déjate ministrar por la palabra del Señor. Y vas a ver que Dios, a través de su palabra, con los años, va a ir cambiando tu corazón a un corazón de bien, a un corazón de carne. Ese corazón de piedra que estaba lleno de rencor, Él lo va a moldear al corazón que Él quiere. Y por último, el pecado es como una anestesia. Despertemos, hermanos. Seamos activos. Seamos proactivos. Demostremos que somos apasionados por esta relación. Cuando uno se siente enamorado, hace tonteras. Lo da todo. ¿Acaso Cristo no es digno de que nosotros despertemos y entremos con toda la relación con Él? Nuestro Creador es el Creador del universo y le ha placido tener una relación con cosas tan chiquititas que somos nosotros, lo creado, pero con algo tan importante que nunca va a morir, que se llama alma. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy. No importa que estemos en anestesia, Dios quiere cambiar nuestro corazón para que si llegamos a hablar algo durante la anestesia, hablemos bien. Y los que quieran despertar, hoy es el día que pueden decidir de que no va a ser un encuentro en un hotel, en un motel. Es un encuentro para toda la vida con el Señor. Es un encuentro en el cual Él, cuando tú expires en la sala de un hospital o de un carro en un accidente, Jesucristo va a estar al lado tuyo esperándote, porque honroso para Él es la muerte de uno de sus hijos. Y solamente se le ha dado la potestad de ser hijo de Dios a los que han creído en Jesucristo y sus enseñanzas y se someten. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar.